Vamos, entendido. Muy Bueno, bien. Tengo mucha luz aquí. No, se ve muy bien. Se ve muy miren, bien. bueno, este es un tremendo encuentro de los miércoles. Aquí tenemos a Georgette. Y bueno, hemos tenido una preconversación que nos ha llevado a pensar en un próximo webinar muy interesante, Así de es. todas las dificultades y todo lo que está transitando los coaches y no coaches también en muchos ámbitos del área organizacional, pues han habido cambios en el área educativa muy interesantes que creo que es importante hacer ese encuentro. Y Georgette aquí está comprometidísima para ese encuentro. ¿Ah? Sí, sí. Genial, Sí, porque fantástico. creo que yo creo que es una reflexión que vale la pena compartir, Mm, Así es. porque además siento que hay muchas personas que pueden estar muy encontradas, Conchita, consigo misma, con estos temas. Así es. Estos temas que están significando sentir que la productividad ha bajado, que a lo mejor hay una comparación, porque el ser humano, aunque nosotros no querramos, tiende nuestro cerebro en lo que interpreta, automáticamente compara qué es lo que está pasando, qué estoy haciendo yo, qué está haciendo el otro, qué es lo que no estoy haciendo, qué es lo que no estoy viendo. Y ahí, bueno, yo les digo que sí, creo que esa conversación es necesaria porque hay que llegar hasta la compasión profesional con nosotros mismos. Bueno, Así Georgette, es. y te diré que esas son preguntas que surgen también en el coaching ejecutivo, que Así ese es es. el motivo de nuestro encuentro el día de De hoy. hoy. Encuentro del día de hoy. Así es, tenemos una sorpresa para todos nuestros coaches que se quieren y mentores que se quieren seguir formando con una idea que hemos venido gestionando partiendo de nuestra propia experiencia en una certificación de coaching internacional, seguir formándonos y mejorando la práctica pues, de esta área tan importante en las organizaciones como es el coaching ejecutivo. Así es que bienvenida, Georgie, nos encanta que estés con nosotros acompañándonos. Y en Gracias. esto de lo que hablábamos de la constancia y la perseverancia, hoy hacemos pues, estamos destapando este nuevo producto para nuestros coaches desde Coaches in Progress. ¿Cierto, Conchi? Ok, ¿y por qué pensamos en este producto? Porque observamos que a la hora de enfrentar esa relación con las organizaciones, pues se hace un poco como difícil, porque ¿y qué acuerdo tengo que gestionar? ¿Cómo lo tengo que hacer? ¿Cómo va a ser ese primer encuentro? Yo conversé con la persona dentro del área organizacional, pero como que no aclaré y cómo tengo que hacerlo. Y a la hora de hacer la propuesta, ¿cómo tiene que ser esa propuesta? Entonces, son preguntas que nos hacen a título de personal dentro de Coaches in Progress, y de ahí fue que decidimos abrir este certificado para darle luz y, bueno, las herramientas, los tips y la experiencia por la que hemos pasado las dos para transitar por ese coaching ejecutivo. Así es, y en muchas ocasiones cuando una empresa nos ubica, bien sea vía capital humano, vía operaciones, vía venta, el líder directo, el gerente general, es clarificar muy bien ese objetivo que se requiere, que no es consultoría, que no es asesoría, es poner esos linderos bien claros, que no es life coaching, que sí, que puede ser, pero nos están contratando o nos están solicitando un proceso de coaching ejecutivo. Muy bien, que es apoyar a ese líder, a ese ejecutivo, a esa persona, ese colaborador dentro de la organización, a que encuentre, libere ese potencial para encontrar posibilidades y apoyar a la organización desde los objetivos de la organización, alinear esos objetivos personales y organizacionales para apoyar en el cumplimiento de la organización y que esto también implique impulsar su carrera, ¿verdad, Conchi? Ajá. Bueno, y el programa, justamente en función de lo que está diciendo Doménica, lo vamos a dividir como en 3 etapas, como 3 tiempos, ¿ok? El primer tiempo
que es la parte de toda la preparación y todo lo que Ujú. tiene que ver con el descubrimiento de quién va a ser esa organización a la cual nosotros vamos a contactar o que nos ha contactado, porque hay dos formas, o vamos o vienen, ¿ok? Y ya Así hablaremos es. sobre eso. ¿Quién viene? ¿Cómo viene? ¿Qué quiere? Que es lo que acaba de señalar Doménica, para precisar por Ujú. aquello de, bueno, quiero que entres a una reunión para que tú observes y me des tu opinión. Entonces, bueno, yo estoy segurísima que a muchísimas de nosotros nos ha tocado ese tipo de Así es. impronta, ¿verdad, Doménica? Sí, Y y es entonces, muy, ¿cómo sí, aclarar qué rol es ese? así es. Y es muy importante que nosotros como coaches estemos muy claros en el rol que se hace en cada una de las etapas. Y esta certificación que hoy ponemos a la orden de todas las personas que quieran continuar y además no solamente continuar profesionalizándose, sino orientar en su propia carrera, por ejemplo, hacia el coaching ejecutivo, es cuál es ese rol, esa diferencia importante de ese rol del coach ejecutivo, creérselo, aceptarlo y también de esa manera, vamos a decirlo así, educar a la organización, ¿no? Para que tengan toda la información y eso forma parte de esa preparación de lo que se hace en ese sistema, en ese contexto, quién es el coach ejecutivo, cuáles son sus funciones, su propósito y cuál es su rol y bajo qué acuerdos trabaja en una organización. Ujú. Ujú. Para eso, pues trabajaremos sobre el tema del diagnóstico, cómo hacer ese diagnóstico. ¿Qué Ujú. lista de preguntas tendremos que hacer que nos Sí. lleven a tener una mayor claridad? ¿Qué tendremos que precisar en ese encuentro con ese colaborador, con ese contacto dentro de la organización, de manera de tener bien precisado qué esperan ellos y qué podemos dar, hasta dónde podemos llegar, cómo podemos Así es. llegar? Una forma de cómo nos vamos a mover dentro de esa organización. Ujú, muy bien. Entender el sistema de ese líder, de ese ejecutivo, de ese colaborador. Y es importante también informarles que estamos alineados, esta certificación va a estar alineada con las 8 competencias de ICF. Por ello, el entender el sistema donde está esta persona, este ejecutivo, este colaborador, es bien importante. Otro aspecto importante del sistema es entender la cultura. Y por ello hemos coleccionado una serie de preguntas que a nosotros nos han funcionado, preguntas muy poderosas que tienen que ver con la cultura, qué preguntas hacer sobre la cultura, sobre los valores, sobre las creencias de la organización, el tipo de organización. No es lo mismo hacer coaching ejecutivo en una organización familiar que en una transnacional o una empresa nacional, tiene sus diferencias, ¿no? Ujú. Qué estilos de liderazgo inclusive, porque eso forma parte de la cultura y eso es como el papá en las casas, ¿verdad? Los hijos son el reflejo de lo que son papá y mamá. Bueno, en una organización, los colaboradores, los líderes, son el reflejo de ese liderazgo inicial, ¿no? O ese liderazgo que marca la dirección en una organización. Y ahí estaremos hablando de esa parte sistémica, justamente, Ujú. que es uno de los aspectos centrales, los cuales explora ¿cómo se llama? Una de las competencias, o las competencias centrales de la ICF, que es ver ese ejecutivo dentro de ese mundo, pero de una manera sistémica. ¿Cómo se integra esto? ¿Qué pasa? ¿Cómo incide? Si se toman en cuenta tales cambios, cuáles van a ser esos indicadores de forma conductual, porque una queja muy constante para los coaches es que, ay, ustedes son pro bla, 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 pero, ajá, ¿dónde está realmente el cambio de ese ejecutivo? Ahora, cada día más, las empresas son más demandantes en cuanto a los indicadores Mm. y apoyar a ese ejecutivo a evaluar cuál va a ser ese indicador. ¿Qué te va a decir a ti que te estás desplazando? Decir, ok, si tú te calificaras de 1 a 10, ¿en qué número estás dentro, por ejemplo, del área de comunicación? Ah, en 3. Ajá, ¿y qué Mm. significa eso? ¿Qué haces? ¿Qué no haces? ¿A qué número quisieras Mm. llegar si el 10 es el máximo? ¿Qué tendrías que hacer? Entonces, enseñarles
a mostrar conductas específicas, los ponen en un foco espectacular, que por lo demás las organizaciones aprecian enormemente porque comienzan a ver realmente resultados concretos. Así es, y que todas estas ideas se puedan, bueno, hacer conductas, ¿no? Porque no es que es muy difícil, no, sí se puede conductualizar y se puede diseñar indicadores que de una u otra manera van a hacer impacto en la operación, en ventas, en la rotación. Por eso es importante también preguntarle a esa organización si cuenta con algunos test como el Myers-Briggs, como el TOMAS, como el 360, como el Insight, si hay evaluaciones de clima, evaluación de desempeño. Fíjense que ustedes se estarán preguntando, pero es que estas dos señoras nos están dando información como si fueran consultores. Es que aunque no seamos, aunque somos coaches, esta información nos va a servir muchísimo a nosotros para recabar información. Si bien estamos dando un matiz de consultor, esa es la primera entrada como coach que vamos a necesitar. Entonces, una serie de información que nos servirán de punto de partida, no para hacer consultoría, nos va a servir como punto de partida para entender que los datos que nos estén dando, porque recordemos que cada uno tiene una mirada, el jefe tiene una mirada, el coachee o cliente o colaborador tiene una mirada, y nosotros estamos entrando a un sistema que no conocemos, ¿no? Entonces sí es importante partir de estos datos, que también estos datos nos van a permitir hacer unas métricas o una escala donde también podemos definir los indicadores de rendimiento, si se quieren llamar de rendimiento, o indicadores de satisfacción del proceso. Ujú. Eso es justamente encontrar un punto de base. Es dónde estoy y Así hacia es. dónde quiere ir la organización. Porque de pronto nos ha pasado que llegamos allí y nos dicen, bueno, pero es que le pasaron una prueba de MBTI hace como 4 o 5 años. Bueno, la gente cambia, ¿no? Afortunadamente. Lo interesante es ver cómo esa persona se ha ido moldeando a esos cambios, a esas exigencias, a esos desafíos que se han ido presentando en las organizaciones. Entonces, ver cuál es su punto de partida para partir de ahí comenzar el proceso de progreso y avance. Y justamente ahí entramos en un punto muy bien interesante, en general, los acuerdos. Eso es fundamental, fundamental. Esto es algo así como que nosotros tenemos que tener esa conversación con el jefe de ese cliente, de ese coaching, para ver, porque es muy simpático, Doménica, ¿verdad? Cuando le dicen, no, es que él tiene que mejorar la comunicación. Y yo le digo, ajá, 2 puntos, ¿significa eso? Porque es algo así como que lo traen del librito de primaria, lo vuelvo y lo coloco allí, pero no están especificadas las conductas concretas. Es que tiene que focalizarse en resultado. ¿Qué resultado? ¿Dónde sí está haciendo las cosas bien y dónde tendría que mejorar? ¿Cómo tendría que mejorar? ¿Qué indicadores específicos tendría que mejorar? Entonces ahí viene también un trabajo de nosotros como coaching frente a ese supervisor, de hacerle una cantidad de preguntas que en muchas ocasiones la gente se queda con los ojitos dando vueltas, ¿no? Uy, pero esta pregunta, respuesta no la sé, y esta tampoco, y esta tampoco. Entonces, si el supervisor que le plantea un cambio a su supervisado no sabe la respuesta, por favor, ¿cómo va a evaluar el crecimiento o desarrollo o avances de ese proceso de coaching si ni siquiera sabe de qué está hablando? Entonces, es una forma de aterrizar a todos los elementos, supervisor, coachee y hasta nosotros mismos. Muy Y sabes importante. que es muy importante, Conchita, porque muchas veces se cree que el coach que llegó a esa organización va a curar todos los males. Esta es la fórmula mágica que necesitamos. Por eso es que es importante conversar con cada actor y estimar, y como se dice en el coaching, es validar el significado y la mirada que cada uno tiene sobre la comunicación con respecto a qué, con respecto a quién, porque muchas veces por no digamos capricho, pero sí la propia necesidad del líder o de la organización de que nosotros podemos acomodar conductas en función de lo que ellos deseen. Hay unos procesos que hay que respetar. Si bien trabajamos
es en función de los objetivos de esa organización, de ese departamento, de ese equipo, ¿no? Entonces, esto es importante tenerlo muy en cuenta. Entonces, ahí generar esos acuerdos que estén muy claros, muy específicos. Recordemos que nosotros los coaches nos hacemos expertos en generar acuerdos y luego esos acuerdos como proceso de este proceso macro, como también luego recordemos que se sigue la misma línea, el acuerdo que se haga con el coaching y acuerdo de proceso y también acuerdo de cada sesión. Eso es bien importante y cada cierto tiempo irlos validando. Eso va a ser determinante una vez que hagamos la propuesta, ¿no? ¿Y cómo hacer la propuesta? Este es uno de los grandes, Ese es muchas veces un tenemos gran dudas, ¿no? Oye, ¿cómo se hace esta propuesta? ¿Cuánto cobro? ¿Cuánto no cobro? ¿Serán 8 sesiones, 10 sesiones? El proceso ideal son entre 10 y 12 sesiones, pero la organización solamente puede pagar 5. ¡Wow! ¿A quién no le ha sucedido esto, verdad, Conchita? O solamente 6. Bueno, es el presupuesto de la organización. Entonces, hacer una propuesta real. Esas propuestas macro que tenemos, hacer una propuesta real. ¿Sí? ¿Te ha pasado, Conchita, eso? Solo tengo Muy para 5 montones de sesiones. veces que de pronto digo, ah, son 6 sesiones y me dicen, tan poquitas. Nosotros pensamos que deben ser 10. Ah, bueno, como no, seamos 10. O de pronto decía uno 8 y dice, no, 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 nosotros no podemos pagar 8, solamente 6. Entonces, es ir también adaptándonos, pero ser muy claros en esa propuesta. Puntualmente decir qué es lo que va a haber en la primera entrevista, Así es. en el proceso de desarrollo, qué se va a Ujú. entregar, cómo se va a entregar, si se va a entregar un informe, qué va a contener ese informe y qué no va a contener, porque no va a haber nada de la conversación que nosotros hemos tenido con ese coachee. Y eso tiene que quedar bien claro, bien precisado en la primera entrevista, tanto con el supervisor como con el coachee, para que no se sienta que va a entrar en un ambiente de gran vulnerabilidad, donde van a decir todo lo que yo estuve hablando, bla, bla, bla. Y una práctica que yo suelo hacer y que Doménica también, es entregar el informe al coachee y yo le digo, tú ahí le agregas y le quitas todo lo que tú quieras. Todo lo que tú quieras que aparezca o desaparezca, tú le das y después lo pones en PDF y ese es el que yo voy a enviar, para que la persona sienta la seguridad que lo que va para el área de recursos humanos lo va a favorecer, porque finalmente no queremos perjudicar a ese coachee, No, lo no, que no, no. queremos es ayudarlo a un proceso de desarrollo. Y bueno, Doménica, ¿cuántas veces en ese proceso de desarrollo, como a la cuarta, quinta sesión, llegan y le dicen a uno, ¿sabes qué? Me han llamado y me han hecho una propuesta maravillosa. No me digas eso. Sí. Y entonces resulta que, bueno, eso que se había planteado en la primera sesión, bla, 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 eso no va a poder ser porque tengo que empezar a trabajar en la próxima empresa dentro de 3 semanas. Así es, eso es. Entonces, O, ¿qué toca? sí, Conchita, o te dicen, ¿sabes qué? ¿Cómo ajustamos esa conversación para Así es, la dar una dirección. salida triunfal a ese coaching? Sí, sí, y eso, y me quiero ir al informe, porque es importante que nos quede claro, ¿no? Que no es que le decimos al coachí que quite lo que quiere, no, lo que está relacionado con su objetivo, porque durante las sesiones también se hacen confesiones muy importantes personales, que si bien pertenecen a la persona, no tenemos el permiso de divulgar. Entonces recordemos que estamos en el ámbito organizacional, a menos que él diga, mira, Angie, yo creo que aquí diga que yo me estoy separando y que esta situación me está impactando. ¿Ok? Entonces, siempre es beneficiar dentro del contexto organizacional, porque hay un contrato de confidencialidad. Y mientras esto que se dice o que se hace en una sesión no impacte sus objetivos, pero si apoyan, entonces ahí mantenemos la sinceridad y el apoyo. Otra cosa importante, Conchita, cuando están en los procesos de coaching ejecutivo, es que ya no quiero ese puesto. Y entonces uno dice, Dios mío, me estaban preparando para, no sé, gerente de operaciones y Y ahora, este coach me estaba ayudando, ya no lo quiero, ya yo no quiero ser gerente. Mira, me he dado cuenta, he descubierto en este proceso que ese no es lo mío. Ahora, ¿qué hacemos, no? Redireccionar esa carrera. Así que todas estas anécdotas van a estar en nuestra certificación
que son parte de la experiencia ya de varios añitos haciendo coaching ejecutivo. Yo crecí en una organización haciendo coaching ejecutivo y sigo haciendo coaching ejecutivo, así que son varios añitos, Conchita sabe, varios añitos que tenemos en esto Que tenemos en esto. practicándolo, ¿no? Así que va a ser muy interesante. Va a ser un proceso de unas 20 horas sincrónicas de encuentros. Vamos a tener encuentros de de 3 horas cada encuentro y un encuentro de 2 horas. ¿Qué más, Conchilla, sincrónicas? Bueno, son 20 horas sincrónicas. Van a ser 2 encuentros cada mes y cada encuentro de 3 horas y, Ujú. y otra de 2 horas para completar las Así 20 es, horas sincrónicas. así Y es. van a ser 25 horas asincrónicas. ¿Qué es lo que van a suceder durante esas 25 horas asincrónicas? Bueno, los que se inscriban van a tener que buscar a 2 ejecutivos y entrar en todo el proceso de manera de que pasen desde la A a la Z. ¿Cómo hacer todo ese Cada proceso una de las para que etapas. la Ujú. práctica, en la práctica? Entonces buscarán a su conejillo de India, con el Dos. cual entrarán en Dos. todo ese proceso. 2 casos. Y hablaremos, compartiremos acerca de ese caso. Habrá sesiones de escenas temidas. Uy, voy a tener el encuentro con el supervisor. ¿Qué le voy a preguntar? ¿Cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a redireccionar esto? Vamos a tener todos esos encuentros que nos Así es. lleven a soltar, ¿verdad? Todos esos temores y esas conversaciones que tenemos también allí de Nosotros los coaches. supuestos que van a ocurrir. Durante todo el proceso lo van a ir viviendo etapa por etapa, van a poner en práctica con estas 2 personas, estos 2 ejecutivos, 2 colaboradores que necesiten hacer este proceso. Y lo mejor de todo es que van a ir trayendo sus resultados a cada uno de los encuentros y vamos a tener la oportunidad de, entre el equipo que será multidisciplinario, ver miradas y abordajes sobre esos casos. Así que va a ser una combinación de mentoría ejecutiva y coaching ejecutivo. ¿Okay? Dando todas las líneas por las cuales es importante pasar para cumplir con lo que sería un coaching ejecutivo bien estricto, como bien llevado de la mano de las necesidades, las exigencias que están planteando en este momento en las organizaciones. Y una cosa que no hemos dicho, Doménica, y es que las novedades que hay en este momento, porque antes nos llamaban directamente y nos decían, sí, porque queremos que usted sea el coach para un ejecutivo, bla, 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 bla. No, ahora ya van a 2 o 3 coaches para que el ejecutivo escoja a la persona que quiere. ¿Qué te Cosa que parece? antes no ocurría. ¿Ok? Hacen un assessment, hacen un assessment. Exacto. Entonces, ¿qué pasa en ese assessment? ¿Qué Ujú. preguntas? ¿Cuál es la mejor imagen que debemos contar en ese encuentro para que el coaching futuro, posible, ojalá Ujú, sí, ujú. se case con nosotros Así y es. vaya ese proceso de coaching con Es nosotros? decir, no, que no vayan desprovistos y se sorprendan y ahora qué respondo. No, nosotros les vamos a indicar en función de nuestra experiencia, porque hemos pasado por allí, hemos quedado sorprendidas, mejor nos preparamos. Y en diferentes países, porque nos ha tocado en diferentes países, que le podemos hablar de la multiculturalidad en esto de los procesos de selección para coaching ejecutivo. Muy bien. Ujú. Bueno, Y también, Conchita, vamos a tener algunas masterclass e invitados, líderes de otras organizaciones que han tenido procesos de coaching interno, que también nos van a hablar desde su experiencia. De este lado estaremos coaches, mentores, pero también del otro lado vamos a invitar a líderes y personas que han tenido procesos de coaching organizacionales, que tienen buenos tips para nosotros coaches. Ujú. De ver qué tal les ha resultado los procesos de coaching dentro de esa organización, qué les gustaría agregar, qué les gustaría quitar, qué forma parte de ese proceso de desarrollo. En estos días, uno de esos clientes me dice, ay, a mí me gustaría hablar de esas conversaciones difíciles. Pareciera que en este momento un tema álgido son esas conversaciones difíciles.
También el Ujú. generar una dinámica de colaboración dentro de los equipos. ¿Por qué? Porque como hay una multigeneralización, ¿cómo se dirá eso? Generalización. No, una Genera- generacionalidad, una cosa así de generaciones. exacto, una cantidad de generaciones en el mismo equipo, entonces hace Ujú. que tengamos que acoplarnos a todos esos cambios, a esas formas de llegar a los resultados de forma diferente. Entonces, es muy importante, pero también nosotros como coaches tenemos que ajustarnos a esos cambios. Y cuando llega un bloomer y nos dice, ay, porque estos millennials se creen que ya lo saben todo y uno les enseña, pero no se dejan enseñar y bla, 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 bla. Todas esas conversaciones surgen en esas sesiones de coaching y está en medir el grado de flexibilidad que tengo para adaptarme, porque no es solamente el joven que entra, sino yo también que llevo una larga trayectoria dentro de la organización, cómo me voy adaptando a esos cambios. Bueno, creo que va a ser bien interesante, Doménica. Así es, va a ser bien interesante, bien completo también, Conchita, bien completo, bien vivencial. Nosotros tenemos una característica en nuestros programas que somos muy prácticas. Buscamos de siempre tener varias vías de aprendizaje, casos, herramientas que ustedes se puedan llevar, habilidades que ustedes puedan adquirir para que ese proceso lo hagan propio, ¿no? Luego cada uno pues le pondrá su estilo. Nosotros hemos construido, hemos unido esta certificación con ambos estilos y ustedes luego le pondrán su impronta personal. Les vamos a dar todas las bases para que las tengan. Trabajamos con las 8 competencias de ICF, que son procesos que siguen estando, que son procesos complementarios, no se riñen unos con otros. Así que yo casi que me inscribo mañana, Conchi. Yo me inscribo mañana, Conchita. Bueno, súper. Bueno, Es- pero por eso, si están interesados e interesadas, entren a nuestro Linktree en Instagram. Ahí tenemos todos los datos y la planilla de inscripción. Si gustan, pues revisarla, no pasa nada, y preguntarnos a nosotros también si tienen alguna duda. Con mucho gusto, tanto Conchita como yo, estamos para apoyar. ¿Y cuándo va a comenzar? En el mes de mayo. La Mes de tercera mayo. semana de mayo Ujú, vamos a así iniciar. es. Entonces, bueno, estamos allí atentas a esos inicios. Aquí tenemos a Georgette. ¿Qué te parece, Georgette, este inicio que estamos aquí lanzando hoy? Bueno, yo cuando vi la publicación en el Instagram de Coaching in Progress dije, wow, esto, esto va a estar muy bueno, conociendo además el histórico de las mentoras. Eh, y me gustó muchísimo algo que ustedes comentan allí, porque ustedes comparten en el copy de la publicación unos porcentajes que están muy actualizados, o sea, Ujú, que dan mucho norte a lo que pasa con el coaching ejecutivo y en este momento, ¿no? ¿Para qué lo solicitan en las empresas, ujú. etcétera? Entonces, esa información me pareció muy útil porque a veces no llevamos ese tema de las estadísticas y de los números y son importantes para ubicarnos en ese contexto. Y lo otro es, no se escuchó muy bien, Conchita, de repente hubo un corte allí, o a lo mejor lo tuve yo, es la primera semana de mayo. La tercera La semana, tercera. Ajá, Ujú, no se ujú. escuchó muy tercera bien, la semana de mayo. tercera semana de mayo, ok. Lo Exactamente. otro, si sumamos el total de las horas, para que nos quede claro aquí en la grabación, entonces serían ¿cuántas horas? 60. 45, 40, 20 y 25. Ok. 20 sincrónicas, 25 asincrónicas. Ujú. Y también va a estar avalado por la UNESCO. Este es Así un es. certificado que va a estar avalado también por UNESCO. Ujú, ujú. ¿Ok? Ok, chévere. Lo otro que iba a preguntar, porque a veces me lo han preguntado, es
coaching ejecutivo se ejerce únicamente en las organizaciones o existen procesos para, por ejemplo, una marca personal o un profesional Emprendedores. que pueda correr un proceso de Total, está súper, es formación? súper aplicable, no solamente en una organización, para emprendedores, imagínate, para personas, empresarios que quieran echar a andar a su negocio, que quieran hacer un proceso evaluativo, es aplicable totalmente, es aplicable totalmente. Okay, yo creo que eso es importante porque a veces lo ubicamos únicamente si estamos Solamente en una trabajando empresa. dentro de una En organización. una startup también se aplica, está siendo muy común, por ejemplo, aquí en España, en las startups, se está haciendo coaching ejecutivo más que life coaching, ¿ok? Eso es bien importante, porque las personas, bueno, los emprendedores, y sabes que tuve una conversación con un coach aquí en España que está haciendo coaching ejecutivo a chicos que están saliendo del IE, del Instituto Empresarial aquí en España, que se forman en MBA, se forman en programas financieros y se forman en programas de estos de estos MBA. Entonces, hay chicos que están saliendo de allí y ya les están haciendo coaching ejecutivo. Buenísimo. O sea, Sí. válida la pregunta, porque eso Gracias por la pregunta. sí, abre el abanico de posibilidades de quien se quiera formar. Claro, Y tiene hacia todo ese dónde alcance. puede dirigir. Ujú. Es importante. Maravilloso. Buena esa pregunta, Sí. Georgette, porque además una de las exigencias que están planteando muchas empresas es propiciar el desarrollo de sus colaboradores. Entonces, el programa es, bueno, como anillo en dedo, porque justamente van a tener las competencias, van a tener cómo abordar, cómo evaluar esos indicadores de desarrollo dentro de esos colaboradores, cómo precisarlos en acuerdos realmente aterrizados, focalizados, probables, posibles de que eso se llegue a los resultados que se están planteando de manera que lleva a la concreción de ese desarrollo, cosa bien importante en las organizaciones actualmente. Muy buena esa pregunta, Georgette. Sí, y también el tema de lo que ustedes plantean de medir resultados, porque las empresas ahorita con esta situación, vamos a decir, generalizada que tienen de que la inversión la quieren lo mejor ubicada posible y con la mayor productividad posible y lo más asertiva que se pueda, están midiendo mucho en qué invierten. Y para la organización esto es una inversión. Entonces, me parece bien importante también el tema de todo se puede medir. Lo que hay que es utilizar el parámetro adecuado. Entonces, creo que ahí vamos a recibir un fortalecimiento importante de parte de ustedes, cómo medimos. Así es, totalmente. Excelente. Bueno, ¿qué les parece si entonces invitamos para el próximo miércoles? Damos cierre a esta conversación del día de hoy. Muy grata y bueno, creo que informativa. Y seguimos informando. La próxima semana seguimos avanzando en esas etapas que forman parte de la certificación. ¿Okay? Gracias, Georgette, por tu Gracias, presencia. Georgette. Un gusto verte siempre. Gracias a ustedes por toda la iniciativa, el empuje, el compromiso, el cariño y siempre por ese diseñar un camino a la excelencia en el ejercicio de nuestra profesión, que es tan importante. Gracias, gracias. Un gran abrazo y siempre eres invitada, ya lo sabes. Gracias. Y estás comprometida, ya sabes, tenemos que trabajar sobre ese encuentro de los miércoles. ¿Okay? Saludos. Chao, Conchi. Bendiciones, un abrazo. Amén. Amén. Igual para ti. Semana Santa.